Bueno, buenos días, mis hermanos. Esta canción es bonita y me pareció, de acuerdo al devocional que vamos a tener, como perfecta. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Quisiéramos, bueno, hoy ya es la despedida de este campamento, hoy ya nos regresamos a nuestras vidas común y corriente, a nuestras... Ojalá todo el tiempo viviéramos en campamento, ¿cierto? Donde uno alaba, ora, medita en el Señor, estudia su palabra y habla uno con los hermanos del Señor sin ningún problema. Pero ya a partir de mañana ya no va a ser así. Ya vamos a estar podría ser como llamarlo como una tormenta, porque es un lugar donde el viento corre en contra nuestra. Es un lugar donde vamos a encontrar oposición. Ya sabemos que el Señor Jesús nos salva, pero no nos salva de la aflicción. Es más, promete que vamos a tener aflicción. Pero esa canción dice que tu gracia abunda en la tormenta y tu mano, Dios, me guiará. Entonces, lo que quiero que meditemos en esta mañana está en Mateo capítulo 14. Una frase que de pronto la pueden subrayar ahí en sus Biblias. Está Mateo 14, versículo 27. Y ahorita vamos a leer del 22 en adelante. Pero quiero que tengamos en mente esta frase. Yo tengo otra versión. No, pero dejemos eso. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, esto es cuando Jesús camina sobre el mar. Ellos están en una tormenta, tienen mucho miedo. Se les aparece el Señor Jesús caminando, ellos piensan que es un fantasma y, mejor dicho, estaban gritando. Dice el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tengamos ánimo, yo soy, no temas. Entonces, vamos a leerlo, yo creo que pongamos la Nueva Biblia de las Américas, qué pena, Wilmer. Y vamos a leer desde el versículo 22 al 32, del 22 al 32, y vamos a ver que somos parecidos a los discípulos. Desde el 22 al 32. Listo. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Los envió, así como nos envía a nosotros. Mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, y era azotado por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y 26, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. 28, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, muy osado Pedro, le respondió, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando ellos subieron a la barca, Jesús y Pedro nuevamente, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Hasta ahí. Entonces vamos a ver. Y me van a ayudar a buscar. Lo primero es que definitivamente este campamento nos ha mostrado que somos débiles, pero en esa debilidad es la que Dios obra. Dios se fortalece en nuestras debilidades, usa nuestras debilidades y realmente podemos decir, si vamos a gloriarnos de algo, que sea en el Señor Jesús. Entonces, vemos que son hombres de poca fe. A los discípulos ya les había dicho, ya habían estado en la barca en el mar, habían tenido miedo, el Señor Jesús estaba con ellos y les dijo ya hombres de poca fe porque llegó una tempestad y tuvieron miedo. Pero después de eso Jesús sanó personas, resucitó personas, alimentó a 5,000 personas, más de 5,000 personas porque eran solo los hombres. Sanó a un paralítico, tantas obras maravillosas, y solo hasta este punto, hasta el versículo 32, cuando vieron que su vida estaba en riesgo, fue que pudieron terminaron adorando a Jesús y decirle: Señor, realmente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Realmente son de poca fe. Y puede que entre nosotros seamos hombres de poca fe. Tal vez tengas muy poquito tiempo de conocer al Señor Jesús, pero tienes fe. Los discípulos de poca fe, pero tienen fe en Jesús. Entonces, sin importar cuán grande sea tu fe, cuánto tiempo llevas en el Evangelio, esa poca fe, esa fe pequeña, es en la que Jesús trabaja. Dios obra, porque el poder, la sabiduría está en Él y su Espíritu habita en nosotros y hemos recibido todo eso. Entonces ahora ayúdenme a buscar en el pasaje, allí en sus Biblias, vemos que los discípulos son hombres obedientes. ¿En qué versículo vemos esa obediencia? Ayúdenme a ver. Cuando les dijo que entraran a la barca. Exacto. Sí, porque vemos en el versículo 24, la barca estaba muy lejos y era azotada por las olas. Ellos son pescadores y ellos tuvieron miedo. Lo fácil para ellos era: no, esto está terrible, devolvámonos a la orilla porque nuestra vida corre peligro y en esta oportunidad no está el Señor Jesús acá para calmar la tempestad. Lo fácil era haberse dado vuelta. Ahorita nosotros vamos a ir a un mundo, a una tormenta, donde el mundo nos bombardea. Ya sabemos, el pecado está, mejor dicho, Satanás, el mundo y la carne va a estar ahí presionándonos para que caigamos. Y lo fácil es a veces dejarnos llevar por la tormenta, por las olas, o dar vuelta y decir: no, espere, no voy a remar en contra, vamos a llevar como va la corriente, las cosas en calma, las vamos a llevar. Pero los discípulos, a pesar de eso, fueron obedientes. Entonces el llamado es a que seamos obedientes también. Hombres angustiados, ¿en qué momento tuvieron angustia? ¿Qué versículos? 26. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron, vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar, tuvieron miedo. ¿Qué otro versículo vemos que tuvieron miedo? Cuando Pedro, a veces decimos: es que Pedro que se hundió, pero Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué hombre ha caminado sobre las aguas aparte del Señor Jesús? Pedro. Pero
obviamente vio nuevamente el viento, las olas fuertes, vio que era terrible, vio a su alrededor y dijo, esto está feo, tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero hay algo que los espantó todavía más que la tormenta y fue al ver a un fantasma que era el mismo Señor Jesús, y eso les causó mucho más terror. ahí se asustaron más todavía, empezaron a gritar. Pero el Señor les dijo y nos dice, tengan ánimo, ánimo mis hermanos, yo soy, no teman. Entonces siempre que lleguemos a tener ese tipo de temor, que estemos angustiados, a veces el temor es nuestro mismo pecado, tal vez, temor a nosotros mismos. A ver, hombres valientes, dice acá. ¿Dónde vemos hombres valientes? Bueno, ya Marta lo dijo en el versículo 24, que en el mismo versículo, a pesar de ver la tormenta, ellos siguieron adelante. ¿Y dónde hubo otro? Hombres valientes. Después de ver, no, vieron el fantasma y se pusieron a gritar de susto. Cuando Pedro sale, o sea, yo me imagino en esa situación, una barca en medio de tempestad, uno ve un fantasma y le habla, el fantasma que no es otro que el Señor Jesús, y a quién se le ocurre, si eres tú, envía que yo vaya. O sea, es que no es una piscina, no son 2 metros, es un mar con las olas, y yo no sé Pedro qué estaba pensando, bajarse de la barca donde estaba su seguridad y arriesgarse a poner los pies sobre las aguas. Uy, eso me parece muy valiente, a pesar de haber estado segundos atrás gritando de miedo. Y vemos también la valentía de Pedro, ya guiado por el Espíritu Santo, levantarse en Hechos y predicar el nombre del Señor Jesús, y cerca de 3,000 personas arrepentirse. Entonces creo que es un llamado para nosotros de tener ánimo, conocer quién es el yo soy y no tener miedo y ser valientes. ¿Listos? Vemos también que en varias partes que los discípulos fueron hombres que fracasaron. Hubo fracasos. Y acá en ese pasaje hubo fracaso. ¿En cuál versículo? El 30. ¿Por qué fracasó? Cuando él vio al Señor Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, envíame que ande sobre las aguas. Y andó, tuvo victoria, porque no sabemos cuántos pasos dio, pero los andó. Pero en el momento que quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en la tormenta, en lo feo de la situación, al ver los vientos recios, al ver que mejor dicho, los vientos venían en su contra, ¿qué dice? Tuvo miedo. ¿Qué miedo era lo que llaman? A ver, lo leemos. Pedro, viendo la fuerza del viento, fue la circunstancia, ¿no? Tuvo miedo y empezó a hundirse. Cuando puso sus ojos en Cristo, tuvo valor y tuvo victoria. Pero en el momento que quitó sus ojos de Jesús, empezó a hundirse. Nosotros también, en el momento que quitemos nuestros ojos de Cristo, empezaremos a hundirnos. Tenemos la salvación segura, pero podemos hundirnos.
y de pronto en este momento nuestra barca se esté hundiendo o esté a punto de hundirse. Y hundirse no es chévere, y menos en un mar. Y entre más hondo, más difícil salir y menos aire hay. Más angustia, más aflicción, más... El llamado es a tener ánimo, poner los ojos en el yo soy. ¿Qué hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Gritó, sálvame. A veces dejamos esa oración de salvación solo para en el momento de nuestra salvación, de nuestra conversión, años atrás. Pero a veces hay momentos en nuestras vidas que estamos en la tormenta y nos dejamos guiar por el mundo, quitamos los ojos de Jesús y nos empezamos a hundir. Es el momento de pronto de decir, Señor, sálvame de esta situación. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando tengamos miedo? ¿Qué dice el versículo 31? Al instante, Jesús, al instante, Jesús extendió la mano. Entonces, por eso es que podemos, en momentos de angustia, en momentos que nuestra barca se está hundiendo, nosotros nos estamos hundiendo en el mundo, en el pecado, en la inmundicia, podemos pedir auxilio al Señor Jesús, porque sabemos que nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Señor, sálvame. Sí, y el Señor va a extender su mano. Si nosotros, es que a veces dudamos de eso y empezamos a intentarlo en nuestras propias fuerzas. Yo lo he intentado en mis propias fuerzas y definitivamente uno no falla, pero eso es pura falta de fe, porque uno dice, no, como que uno cree que Dios está lejos y de esta tengo que salir es yo mismo. Si nosotros mismos, cuando nuestros hijos son pequeños y lloran en la oscuridad, uno les deja al principio la luz prendida, pero de pronto un buen día va uno y se la apaga, y uno de padre o de madre va y le dice, tranquilo, está oscuro, pero no tengas miedo, yo estoy acá. Uno le dice a sus hijos, ten ánimo, yo estoy acá, no tengas miedo. Uno de padre y madre, imperfecto, ¿cuánto más el Señor Jesús? ¿Cuánto más Dios? En el momento que clamemos por esa ayuda en esos momentos de angustia, ¿cuánto más no nos va a negar la ayuda? Va a ser al instante que va a extender su mano y nos va a ayudar a salir de cualquier situación. Y vemos finalmente que estos hombres son hombres de adoración. ¿Qué versículo? Cuando se dieron cuenta quién era Jesús y de su poder, lo conocieron y no les quedó de otra. La respuesta de su alma fue adorarlo. Este campamento nos ha servido para ver quién es, o tener una visión mejor de Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que nos ha justificado, que nuestra justificación, que nos ha santificado, ¿qué otra? Que nos ha redimido, nos ha comprado. Es nuestro poder y está en nosotros.
Eso debe llevarnos a adorarlo, a enamorarnos cada vez más de Él. Y automáticamente la respuesta de nuestra alma va a ser adorarlo, exaltar su nombre. Y sin importar la situación que encontremos allá afuera en esa tormenta, tengamos ánimo. Yo soy yo. Si conocemos quién es ese yo soy, si permanecemos en su palabra, conociéndolo, enamorándonos más de Él, vamos a tener más tranquilidad, más seguridad, porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Él. Y es por eso que podemos decir, mejor dicho, que Él sea, como dice su palabra, que Dios sea todo en todos, en cada momento. Y así podemos llegar a decir, como dice el pasaje, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, tengamos ánimo, no temamos, se acabó el campamento, vamos a ir a la tormenta, donde los vientos están en contra. Pero el Señor Jesús está con nosotros. Ánimo, mis hermanos. Oremos. Mi buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este campamento, Señor. Ayúdanos a enamorarnos cada vez más y más de ti, a tener ánimo. Tú pronunciaste varias veces esas palabras. Le dijiste al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces tengamos ánimo porque en ti, Cristo, encontramos perdón. Cada vez que lleguemos a ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Así como le dijiste a la mujer que sufrió de flujo, ten ánimo, y la limpiaste, Señor. Así lo haces con nosotros, Padre. En muchas oportunidades le dijiste a los discípulos, ten ánimo. Le dijiste a Pablo también, ten ánimo. Así como has testificado, testificarás en Roma, Señor. Nos dices hoy que tengamos ánimo para que testifiquemos de tu amor allí en este mundo donde hay tanta maldad. Señor, ayúdanos a enamorarnos cada vez más de ti. En la medida que te conozcamos, Señor, nos enamoraremos más de ti y la respuesta de nuestra alma será adorarte, exaltar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo, a que dejemos de temer, a que paremos de temblar. Tal vez tengamos temor a nosotros mismos, a nuestro pecado, a ese pecado que tal vez Satanás sabe cuál es y va a trabajar él, va a utilizar el mundo y va a utilizar incluso nuestra carne para atraernos y caer, Señor. Somos débiles y lo reconocemos delante tuyo, Señor. Caemos en pecado fácilmente, Señor. Clamamos a ti para que seas tú quien nos dé las victorias, Señor, en el día a día. Ayúdanos cuando estemos hundiéndonos, Señor, a poner nuevamente nuestros ojos en ti y gritarte, Señor, sálvame. Y sabemos que tú vas a estar ahí dispuesto. Gracias, en tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén.